Durante el fin de año del año pasado, ya ahorita casi estamos a la mitad, no sé si sea la mitad o no, pero a finales del año pasado estuvimos hablando acerca de que este año íbamos a hablar sobre qué cosa, ¿recuerdan? Amar al Señor con nuestro todo. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo está eso? Pero no hemos visto mucho, digamos, ¿no? Los temas que hemos venido hablando son, entre otras cosas, los hábitos cristianos, ¿verdad? O las cuestiones de nuestras prácticas, de nuestros hábitos cristianos. Luego hemos hablado sobre la lectura de la palabra y ahora estamos sobre la oración. Hoy será el último tema sobre la oración. Usted dirá, hermano, pero no se apure, tenemos hasta que el Señor nos llame para seguir estudiando y también usted puede estudiar en su casa sobre estos temas. Quiero ir avanzando, la siguiente semana hablaremos de otra cosa que Dios nos permite, ¿verdad? Que es su iglesia, en la que nosotros podamos estar. Pero durante todo este tiempo, mi amado hermano, hemos venido construyendo el amar al Señor con nuestro todo. Si Dios lo permite, más adelante hablaremos cómo hacerlo en nuestra familia, cómo hablar con nuestros hijos y cómo en algunos casos, como mi hermano decía, ¿verdad? Cómo lidiar con un mundo donde la mentalidad ahora es la contraria al Señor y que los que son fieles al Señor ahora se han convertido en los bichos raros. Bueno, en realidad siempre el cristiano ha sido el bicho raro, ¿no? De todo esto. Así que, pero vamos a ir buscando estas cosas del Señor. Pero por lo pronto, hermanos, el día de hoy, el tema es este: ¿cómo orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo orar en el Espíritu Santo? Y la primera pregunta que yo quiero hacer, hermanos, es esta: ¿cuál es la oración que más sueles orar? ¿Cuál es la oración que más constantemente tienes en tu mente, en tu día, en tu corazón? Quizá la respuesta para muchos es: yo estoy orando por mis hijos. O quizá tu respuesta a esta pregunta es: yo estoy orando por algo, una cosa específica que quiero hacer para el Señor. O bien estás orando por un esposo incrédulo para que venga Cristo, o que aquellos que amas se salven. O quizá estés orando, esa oración constante es sobre mi matrimonio que sea más fuerte. O quizá es que en mi trabajo, o quizá no sé cuál sea la oración que tú tienes más en tu mente, cuál es la que sueles orar con más fervor. Pero quiero ser más específico. ¿Qué le estás pidiendo al Señor que Él haga en tu vida? ¿Qué le estás pidiendo al Señor que Él haga en tu vida? Eso creo que es lo fundamental cuando oramos. ¿Qué porción de la palabra de Dios te la has apropiado y la has convertido en una oración para tu vida constante? ¿Sabe? En los últimos 5 años de mi vida en Cristo, he orado en un solo sentido. Esta es mi oración diaria y cotidiana. Es: Señor, que yo hoy pueda santificar tu nombre. Esa es la oración con la que constantemente estoy trabajando en mi vida y tengo tiempo mientras estoy en el trabajo, estoy en la casa y demás. Señor, yo quiero que tu nombre sea santificado a través de mi vida. Y es una oración constante, de tal manera que a través de eso mis oraciones tienen que formarse a la luz de ese deseo de mi corazón y de lo que estoy orando. Y hoy quisiera que tú y yo también hagamos ese tipo de oraciones que son y deben ser constantes en nuestras vidas, ¿verdad? Ese deseo en nuestro corazón, porque queremos, mi amado hermano, santificar y glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿No es así? Eso es lo que deberíamos constantemente tener en nuestra mente, porque cuando no estamos conscientes de a quién estamos sirviendo, a quién estamos buscando, quién es el que nos sostiene, entonces cualquier otra cosa pudiéramos tenerla en nuestras vidas. Bueno, eso es lo que yo hago. Eso es mi oración de estos 5 últimos años. Y quisiera que la palabra del Señor el día de hoy nos guiara en ese deseo de santificar y glorificar su nombre. Y quiero que me acompañe en un texto que en esta semana me encontré y que me impactó desde el primer día, desde el domingo por la tarde, me impactó, me movió en muchas de mis razonamientos, pero sobre todo me dio mucha luz en cuanto a la oración. Y este es un tema, como vuelvo a repetir, será el último tema que hablemos sobre cómo glorificar al Señor y estos cimientos que hemos puesto en la cuestión de la oración. Pero quisiera que usted vaya a Judas, en el versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este es un texto para mí impactante que yo quiero que tú también te impactes con él. Judas habla y dice esta frase 20:21, yo se la vuelvo a leer. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Nota usted lo que está diciendo Judas? En la semana nuestro hermano Alfonso ha venido hablando, en los miércoles, hablando sobre ser esforzados y valientes, y esto me dio mucha luz de lo que el hermano nos ha venido hablando, y por eso me impactó. Pero ¿nota usted lo que está diciendo Judas? Judas dice, cada uno, cristiano, cada uno en lo particular debe edificar, debe construir sobre la base de la fe y la oración en el Espíritu Santo para conservarnos en el amor de Dios. Escucha este impacto de la palabra. Cada uno, tú y yo, aquellos que hemos nacido de nuevo, debemos en lo particular, escuche, en este texto es un texto muy particular para cada uno, o sea, se lo dice al apóstol a todos, pero a cada uno en lo particular. Mira cómo lo dice, pero vosotros, amados, edificándoos. Es decir, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, mi amado hermano, debe edificar, debe construir. ¿Sobre qué bases? Sobre la fe y sobre la oración en el Espíritu Santo. Eso es impactante para mí. Porque no importa lo que sepas del Señor, no importa las doctrinas que sepas del Señor, no importa qué tanto sepas de Biblia, pero si no hay oración en nuestras vidas por el Espíritu Santo, mi amado hermano, entonces no vamos a permanecer en el amor del Señor. Amén. Escucha esto, a mí esto es lo que me impactó y esto es lo que me hizo simbrar en mi mente y en mi corazón. Tú y yo debemos edificar y debemos construir nuestras vidas sobre la base de la fe y la oración en el Espíritu Santo. Dos cosas que harán que nuestra vida esté siendo conservada, escuche, en el amor de Dios. O sea que si no oras, realmente no estás conservándote en el amor de Dios. Si no hay fe, ¿y de dónde viene la fe? ¿Y el oír? Si no hay esa fe de creerle al Señor lo que dice su palabra y oración, entonces no hay cómo conservarte en el amor de Dios. Por eso, la gente puede orar a Dios, pero si no hay entendimiento de la palabra, no hay cómo ejercer fe en el Dios de la palabra, ¿me explico? Y cuando Judas habla, ahora sí, volvemos otra vez, a ver si le damos el sentido que busco en usted y en mí para movernos el corazón. Dice así, vuelvo a repetir conmigo, versículo 20 y 21, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto, mi amado hermano, es algo que el apóstol dice, tú tienes que ayudar, tienes que hacer algo, tienes que esforzarte en algo. En lo particular, debes aprender a edificar en la base de tu santísima fe, pero también orando en el Espíritu Santo. Y yo te pregunto, ¿has orado en el Espíritu Santo? Ahí después vamos a ver, ¿verdad? Dice, ¿y entonces qué significará eso? Bueno, rápidamente quiero decir algo sobre la carta, rápidamente, para que podamos entender lo que quiero decir. La carta de Judas es un llamado a la perseverancia. Judas escribe precisamente para incitar, para ayudar, para fortalecer, para animar, para exhortar, para decirle a los cristianos, ustedes cristianos deben perseverar. Y si usted pone en su mente algo como perseverar, inmediatamente ponemos toda la carga en nosotros, ¿verdad? Pero parece que la perseverancia la ponemos en nosotros. Yo tengo que hacerlo. Sí, hay algo que tenemos que hacer y lo vamos a ver.
Pero Judas está hablando de una perseverancia bien diferente a la que tú puedas decir por ti mismo. ¿Me explico? Es mi fuerza, es lo que yo voy a hacer. No importa. Entonces, si perseverar es estar en la iglesia, vengo a la iglesia. Entonces, si hay que leer la Biblia, leo la Biblia. Si hay que ir, voy. Si hay que hacer esto, lo hago porque eso es perseverar. Y debemos quitarnos de nuestra mente esa idea de que perseverar simplemente es en nuestras propias fuerzas. La carta de Judas es un llamado para usted y para mí de perseverancia en el Señor. Se trata, si usted también puede ir a unas palabras que el apóstol Pablo también dice en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, que no lo voy a leer completo, pero usted puede tenerlo ahí si está tomando notas, que bueno, pero es esto, mire, Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Escuche lo que dice, pelea tú la buena batalla de la fe. ¿Echa mano quién? Echa mano de la vida eterna. ¿Quién? Pues tú, Timoteo. Le dice, ejercítate para la piedad. ¿Quién se tiene que ejercitar? Timoteo, ¿no? Dice, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida. Entonces, en términos generales, mi amado hermano, lo que el apóstol está diciendo es precisamente hablar sobre un término que parece que nos es familiar, pero quizá a veces no lo tocamos, perseverar. Entonces Judas escribe sobre perseverancia. Y la perseverancia es algo que tú haces, algo que tú construyes sobre la base de la fe, dice Judas, y de la oración en el Espíritu Santo, para mantenernos en el amor de Dios. Escuche cuando dice esto, para mantenernos en el amor de Dios. Ah, caray, ¿que no estoy ya en el amor de Dios? Bueno, eso es lo que dice la Escritura, y sí. Pero es el asunto principal, ¿me explico? Eso es lo que se ha insistido durante ya algún tiempo, tanto mi hermano Alfonso como yo, mi hermano Alfonso mucho más constantemente, es que no por el hecho de que vengas a la iglesia ya tienes un lugar asegurado en el cielo. ¿Es cierto? No por el hecho de que hayas algún día dicho una oración bonita, ya tienes el lugar asegurado en el cielo. No porque confieses con tu boca, así decir, oh sí, Jesucristo es el Señor, felicidades, ya estás en la vida eterna, entonces ahora sí puedes vivir. No, todo se define en el último momento, yo siempre digo, es decir, en la base de nuestra perseverancia está la fe y, ¿qué cosa? La oración en el Espíritu Santo. Cuando hay eso en nuestras vidas, vamos construyendo y estamos entonces en esta característica conservándonos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita parece que dicen, a ver, entonces, ¿qué hace el Señor? Y ahorita vamos para allá. Judas, entonces, vuelvo a repetir, está escribiéndonos acerca de la perseverancia de todo creyente en el Señor. Es algo que tú estás haciendo, es algo que tú estás construyendo en base juntamente con la fe, también con la oración en el Espíritu Santo para mantenernos ahí. Lo volvemos a leer, por favor, Judas 20:21. Vamos a repetirlo algunas ocasiones, así que eso puede ponerle ahí un papelito para regresar ahí fácilmente. Judas 20:21, juntos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Perseverancia, entonces, es un término que tú puedes observar en toda la carta de Judas, desde el inicio hasta el final. Judas, en el versículo 1 y 2, dice así, ¿me acompañan? Ayúdenme a leer, juntos, dice así. ¿Lo tenemos? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Ya notó usted ahí esa frase que aparece ahí? Note que al final del versículo, ¿qué dice? En el versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Y sabe quién es este Jacobo? Santiago. Jacobo es Santiago, el escritor de la carta de Santiago, y ese Santiago es hermano del Señor. Por lo tanto, Judas también es un hermano del Señor. Ya, si no lo sabía, ya lo dimos aquí rápidamente. Pero bueno, escuche lo que dice la Escritura. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y, ¿qué dice ahí? Guardados en Jesucristo. Dios está guardando en Jesucristo a los suyos.
Dice al final, guardados en Jesucristo. Y aquí el principio es que el cristiano no se guarda solo. El cristiano no se guarda solo, no persevera solo, sino que es guardado por alguien más. En este caso por Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es íntimamente o está íntimamente relacionado con lo que dice también Judas en la última parte de la carta, que sería el versículo 24 y 25. Me acompaña, por favor, dice 24 y 25 de Judas. Juntos dice ahí. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Notan desde el principio hasta el final, la carta habla acerca de ser guardados, de ser o estar preservados por Dios. Pero también habla acerca de nuestra propia perseverancia, de lo que tenemos que hacer. Entonces se nos dice que cada creyente debe perseverar. Dice, recuerden el versículo 20 que leímos, 20 y 21, que cada cristiano debe perseverar, pero esa perseverancia no es por nosotros mismos, no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia voluntad, no es nuestro propio deseo, no es nuestra propia idea de cómo yo voy a preservar, sino quien nos preserva, quien nos guarda, es el Señor, el único y sabio Dios. Amén. Él es el único que me preserva a mí y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Él me preserva a través de Jesucristo, porque en Jesucristo obtuve todo cuando Él murió en la cruz por mí, ¿cierto? ¿Nunca se ha puesto a pensar todo lo que Dios le ha provisto en Jesucristo cuando murió por usted en aquella cruz? Además de la salvación, del perdón de sus pecados, de la justificación. Ayúdeme, ¿qué más recibió del Señor? Su adopción de hijos, le dio su Espíritu Santo, le dio herencia con los santos, ¿qué más? Entre todas las cosas que Dios le dio y le está proveyendo es que Él también lo está preservando para aquel día. Esto no es maravilloso, hermano. No se goza en el Señor decir, estoy siendo preservado por mi Dios, por este que dice el único y sabio Dios. Yo estoy siendo preservado por Él. Por eso Él dice que a los que el Padre le da al Señor, dice que están en ¿dónde? En su mano. Y el Señor también está en la mano de ellos, de tal manera que nadie los quita, nadie los saca ¿de dónde? De su mano. Y esto es maravilloso, amén. Nada ni nadie, dice el apóstol Pablo en Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me guarda. Entonces, mi amado hermano, el que puede evitar que tropieces, y el que hará que llegues seguro a la presencia del Señor sin mancha y con gran alegría es Dios mismo a través de Jesucristo. Escuche lo que dice el versículo 24. Es fabuloso el texto porque es muy alentador, pero al mismo tiempo nos pone mucha carga en nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Mire, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y escuche esto. Y presentar. Voy a usar unas palabras para que lo puedan observar. Y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Pah! No eres tú el que dices voy a hacer y voy a poner y me voy a quitar. Es Dios el que dice aquí que Él no solamente te va a guardar de la caída, sino también Él te va a presentar. ¿Cómo? Qué maravilloso es esto. Él dice que me va a presentar sin mancha delante de su gloria. Y escucha esto, con gran alegría. He aquí la obra de mis manos, dirá el Señor. He aquí el Espíritu Santo que ha hecho la obra en este hombre, en esta mujer. He aquí lo que toda mi palabra ha hecho en él. Lo ha hecho santo, sin mancha. Y lo puede presentar con gran gozo. Y tú con gran gozo delante del Señor, ¿cierto?
Él es el único que te va a preservar de la caída. Él es el único que te va a presentar delante de Dios sin ninguna mancha, con mucha alegría a Dios mismo a través de Jesucristo. Porque si Dios no te guarda, mi amado hermano, si Dios no es el que te está preservando, entonces simplemente no podrás preservar en la fe. Pues Él es el guardián decisivo de nuestras almas. Por eso textos que usamos cuando salimos a la carretera siempre son un poquito contradictorios en la mente de muchos cristianos. Salimos y decimos, como dice el Salmo, Él guardará tu entrada y tu salida, ¿no? Desde ahora y para siempre. Entonces tú dices, Él me va a llevar con bien y me trae con bien. Y si no, ¿qué vas a decirle al Señor? La connotación del texto es, si estás en el Señor, tú vas a poder salir y entrar, dice el Señor con sus ovejas. ¿No hacen eso? Están en el mismo redil. ¿Qué puede pasar si te mueres? ¿El Señor no preservó tu alma para Él? ¿Qué tal si llegas a tu casa que el Señor no preservó tu alma para Él? Entonces, mi amado hermano, el Señor es lo último, la realidad última, porque Él es el único que nos puede guardar. Y nosotros no perseveramos en la fe por nuestra propia fuerza simplemente, sino porque es Él a través de su gracia, de su Espíritu, quien nos da esos recursos para poder mantenernos. Por eso el versículo 21 y el versículo 24 de Judas se nos enseña que no somos nosotros los que guardamos nuestras vidas, no somos nosotros los que guardamos, digamos que nos guardamos a nosotros mismos, sino es Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo quien nos está guardando. Dios nos llama, nos salva y nos preserva para Él. Amén. Porque la salvación es del Señor. No hay contradicción. No hay contradicción al decir que nuestra perseverancia para la vida eterna es algo que Dios hace y es algo que nosotros hacemos. No sé si me explico. No es ayudarle a Dios, es yo no tengo nada, Él me preserva, pero me da los recursos para preservar en Él. Dios entonces no se contradice con el hecho de lo que dice en el versículo 20 y 21 y lo que dice en el versículo 1 y en el versículo 24 y 25. Dios me llama, me salva, me preserva y no hay contradicción cuando me dice que nuestra perseverancia para la vida eterna es algo que nosotros también hacemos, pero primeramente lo ha hecho Dios en nuestras vidas. De hecho, Dios tiene la acción decisiva. Nosotros dependemos de esa perseverancia de Dios para nosotros. El canto que hace rato entonamos, esta de si fui motivo de dolor, dice el canto, mantén siempre mi alma en tu rebaño. Yo lo había oído con preserva siempre mi alma en tu rebaño, que me gusta más esa connotación de preserva. Preserva tú eres el que me preserva, pero me da todos los recursos para yo ser perseverante. Y esto nos ayuda precisamente a dejar a un lado la idea de que si Dios me salvó y me preserva hasta el fin, no necesito hacer nada para mantenerme en el amor de Dios. Eso debería quitarnos ahí, vuelvo a repetir. Entre el versículo 1 y 2 y el versículo 24 y 25 está la idea de que Dios es el que nos preserva. Pero en los versículos 20 y 21 dice que nosotros debemos ser perseverantes, de tal manera que Dios es el que lo hace y me da a mí los recursos para perseverar. ¿Recuerda cuáles son esos recursos que dice el versículo 20 y 21? ¿Me ayuda de nueva cuenta? Dice ahí, versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, mi amado hermano, dejemos a un lado la idea de que Dios me ha salvado, pues Él me va a llevar al cielo. Entonces, pues, le voy haciendo, me voy nadando de muertito, ¿verdad? Total, ¿no? Ya estoy en el barco de la salvación. Ya estoy en el camino, entonces no importa. Usted ha ido en un camino muy transitado. Bueno, lo malo es que este camino que vamos es un camino angosto, ¿verdad? Y no sé si usted ha ido de repente caminando en algunos lugares donde está muy fluida la cosa, y aunque usted no quiera caminar, la gente como que lo va empujando, ¿no? La vida cristiana no es así. Definitivamente necesitamos al Señor para nuestra
perseverancia en Él. La gracia de Dios es la que nos debe sostener. La gracia de Dios es la que me va a preservar a mí hasta el final. Pero Él, mi amado hermano, me ha dado esos medios para que yo pueda también perseverar en Él. Esto es lo que muchos teólogos le llaman medios de gracia. La palabrita lo dice. Es un medio de la gracia de Dios para que yo haga algo. ¿Me explico? Eso se le llama un medio de gracia. Es decir, Dios tiene la perseverancia, la fuente última de la perseverancia es Él, pero me dota a mí de ciertos elementos, me dota de ciertas cosas para que yo pueda perseverar. Si yo no las uso, o bien Dios no me las ha dado porque no soy suyo, o bien porque negligentemente no las he estado ejerciendo. Pero Dios a todos los creyentes les ha dotado de esos medios de gracia. Uno de esos medios de gracia es su palabra. Oramos porque conocemos a Dios en su palabra, ¿cierto? Damos acciones de gracias porque conocemos al Señor en su palabra. ¿La gente sin Cristo puede dar acciones de gracias? ¿Cómo ve? Una persona sin Cristo puede dar una acción de gracias a Dios. Y las hemos tenido aquí, ¿no? Se han parado gente aquí a decir cosas y yo le doy gracias a Dios y ya empiezan a decir un montón de cosas, pero es algo que de su mente simplemente dicen, pues yo tengo que darle gracias a algo superior. Pero el cristiano no simple da gracias a Dios simplemente porque se le ocurre que hay que darle gracias a Dios a alguien más grande que uno, sino porque su base está en la palabra. Por eso, mi amado hermano, cada vez que te levantes a dar una acción de gracias, vea la palabra y di, ¿esto cómo va a magnificar al Señor? ¿Cómo va a hacer que el Señor se vea como lo que es, grande y fabuloso y grande y maravilloso? Porque es la palabra de Dios un medio de gracia que el Señor no hace. Nos da, pues. Ahora, estos medios de gracia como la oración, la palabra, la iglesia, el ayuno y otra vez, es precisamente para hacernos mantenernos en su amor. Entonces, si la gracia del Señor te ha alcanzado a ti, y has nacido de nuevo, también Él te ha provisto de esos medios para que tú perseveres en Él. ¿Me explico? Él mismo te da todo lo que tú necesitas para vivir constantemente en su amor. Cuando eres negligente en esas cosas, entonces, ¿qué sucede? Dios es quien preserva nuestras vidas y nosotros perseveramos dependientes de Él. Y como dije, uno de esos medios de gracia es la oración. Por eso, Judas 20:21 se encarga de decirlo muy puntualmente. Vuelve a ayudarme a leer. Ojalá que ya al final de esta enseñanza usted diga, ya me lo aprendí, ¿verdad? Versículo 20 y 21 de Judas, por favor, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces lo que el apóstol nos está diciendo es esto: edifica tu vida en la fe. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás edificando hoy tu vida cristiana en la fe? La segunda cosa que dice, además también ora en el Espíritu Santo. Y yo te estoy preguntando ahora, hermano, ¿estás orando en el Espíritu Santo? Y escucha esto. Te estás conservando en el amor de Dios. Estas son cosas que dice, tú tienes que hacerlas, porque el recurso, la dotación, los medios de gracia ya te los proveyó el Señor. Simplemente es que tú lo hagas. Mira, fe, oración en el Espíritu Santo y conservarte en el amor de Dios. Y después dice, y además también, espera, escucha esta palabrita que a mí me sorprendió más, espera en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, esto es importante porque Dios está usando la oración como un medio de gracia para conservarte en su amor. Cuando tú no oras, entonces, ¿qué estás haciendo? Simplemente dices, Dios, no necesito de tu... pero si de repente oro de vez en vez, le estás diciendo, pues tu amor lo necesito de vez en vez. Y sabes que los que no son constantes en las cosas del Señor, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo los califica el Señor? De tibios. ¿Y qué hace con los tibios? Los vomita de su boca.
Y es aquellos, como nuestro hermano ha puesto énfasis, de aquel que está repartiendo la semilla y la semilla cae de repente en algunos lugares donde simplemente no da fruto, o en algunos momentos, ¿verdad? Parece que da fruto y de repente, ¿qué sucede? Muere. No importa si es un mes, un año, 2 años, 15 años, 50 años. Aquí la cuestión es esta. El apóstol, Judas, nos dice: Dios te ha provisto de la oración como un medio de gracia para conservarte en su amor. Y si no estás orando, mi amado hermano, entonces cuídate, tiembla delante de Dios. Entonces, no orar, no hacerlo, es no haber recibido esa gracia salvadora que te permite ser sostenido por Dios a través de la oración. Porque cuando Dios te hizo nacer, y quiero ver si me explico, cuando Dios te hizo nacer, sucede como lo que hace un niño cuando nace. ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando nace? Respira. Y cuando el doctor lo oye así, llora, dice 10 o 9.5, no sé qué calificaciones le ponen, ¿no? Pero, ¿qué necesita? Aire. Y cuando tú naces en Cristo, lo primero que necesitas es orar. No importa. ¿Alguien recuerda sus oraciones de cuando inició en la fe? ¿Verdad? Tú orabas, pero orabas y no, o sea, a ti no te importaba si estaba bien dicho o estaba mal dicho, si lo leíste en la Biblia o no, pero tu deseo era estar orando, llorando al Señor. Y después, como todo adulto, ¿verdad? ¿Cuántos se está dando cuenta? Ahorita, ¿cuántos se dan cuenta que están respirando? Lo haces así, normal. Y cuando caes en eso, de repente, mi amado hermano, a veces como cristianos decimos, pues eso es normal, ¿no? Debería ser normal. Pero mira, amado hermano, Dios te ha dotado de vida. ¿Para qué? Ores, para que tengas comunión con Él. Por eso la oración es fundamental en la vida de los nacidos de nuevo. Por eso la oración es fundamental para los nacidos de nuevo. Y mira este texto que ha sido también un texto que en esta semana, mientras estaba estudiando esto, me llegó mucho porque te vas a notar lo que estamos diciendo. Lucas 21:36, por favor. Vaya a Lucas 21:36. Y el Señor, ahora es esto lo que el Señor dice. Lucas 21:36. Hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, las señales antes del fin, pero escuche este pasaje, versículo 36. ¿Lo tiene? Lucas 21:36, con voz fuerte. Y póngale atención al texto. Va a ver lo interesante que es el texto y lo sorprendente que puede llegar a ser para nuestras vidas. Versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es un texto de veras, verdaderamente fuerte. Escuche. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos, escuche, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es un texto sorprendente, ¿ya lo notó? Hermano, pero nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Alguien dirá, entonces esto no es para mí. No te dejes confundir. Te voy a leer otra, sería la traducción más literal de este texto. Ve Lucas 21:36 y vas a notar la más literal. Escuche esto, mire. Manténganse siempre velando y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Ya notaste? Mantente siempre velando y ora, escucha, y ora para que sea suficientemente fuerte. Y mi amado hermano, ¿estás orando por eso? ¿Estás orando para que hoy sea suficientemente fuerte frente al embate de un mundo contrario a Cristo? ¿Estás orando para que tu alma, tu ser entero sea suficientemente fuerte en esas pruebas, en esas dificultades, en esta vorágine de un mundo alejado del Señor? ¿Estás orando por eso, mi amado? Para que sea suficiente, y escucha esa palabra, para que sea suficientemente fuerte, o como dice ahí, tenidos por dignos. Escuche, primero para escapar de esos horrores, pero la segunda parte es la parte que quiero que tú observes.
ora para estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estás orando por eso? Dios, yo estoy orando hoy para que mi vida hoy esté limpia, santa, buscándote para estar precisamente, o para cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda presentarme delante del Hijo del Hombre sin ninguna vergüenza. Y que no escuche, alejaos de mí, hacedor de maldad. Y que no escuche, nunca te conocí. Esto es algo sumamente importante, hermanos. Parece que estamos hablando de salvación por obras, pero es totalmente gracia. Esto es totalmente gracia, porque Dios te está proveyendo el recurso. Y si no estás orando, si no estás buscando al Señor, entonces ¿cómo crees que vas a presentarte delante del Señor? Si es que llegas a presentarte, me refiero a que Él diga, bien, buen siervo y fiel. El Señor dice, vela, ora para que seas suficientemente fuerte y además para presentarte delante del Hijo del Hombre. ¿Estás orando eso ya en tu vida? ¿Cuántos tienes asegurado el día de mañana? Bueno, el día de hoy. ¿Y entonces cómo vas a llegar delante de la presencia? No, es que llegarás al cielo. No, Señor. Yo hice la oración. Yo dije, sí, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y demás y demás. Ajá, sí, pero los medios que Dios te dio, esos medios de gracia que Dios te dio para que los ejercitaras para mantenerse en su amor, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y mi amado hermano, tenemos que ser muy conscientes de esto. Tenemos que orar uno y otro día, Señor, que sea digno de estar en pie delante de tu presencia. Así que dame amor por tu palabra. Dame deseo por la oración. Dame un anhelo ardiente de estar entre mis hermanos y hacerles bien. Dame, Padre, el deseo en mi corazón de buscar tu rostro con más ahínco, con más provisión, etcétera. Entonces, mi amado hermano, ora para que seas suficientemente fuerte para preservarte delante de Él o para perseverar delante de Él. Ora, mi amado hermano, Dios, no quiero volver atrás. Y mi amado hermano, esto debería estar bien consciente en nuestras vidas y en nuestras mentes, en tus oraciones. Si hemos de darle la gloria al Señor, entonces, Señor, yo quiero perseverar en ti, en tus caminos, pero no por mí. Yo necesito tu ayuda, Señor. Ya no quiero ser así, Dios, ya por favor, ayúdame, Dios, porque mi vida está siendo guiada por mis pensamientos, por mis palabras o por mis acciones. Pero yo quiero, Señor, ser un hombre, quiero ser una mujer que esté caminando en tus caminos. Padre, yo quiero ser suficientemente fuerte en ti para preservar en ti. Ora, para que puedas presentarte, para que puedas pararte ante el Hijo del Hombre en el último día, sin ninguna vergüenza. Por eso la oración es un medio de perseverar hasta el fin en la fe y estar de pie con gozo y alegría ante el Rey del universo. Ese día que llegues y donde tus oraciones fueron pocas y tu amor por la palabra fue casi nula, ¿qué gozo vas a tener? Yo creo que por eso dice el Señor ahí que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque muchos de nosotros llegaremos ahí diciendo, qué vergüenza, Señor, debía aprovechar más el tiempo, debería haber orado más, debería hacer. Y el Señor va a decir, bueno, no sé qué vaya a decir, ¿verdad? Pero a lo mejor va a decir, nunca te conocí. Señor, pero si yo era muy activo, pero nunca te conocí. Señor, pero oraba de vez en vez. Eso no cuenta, nunca te conocí. Bueno, leía tu palabra así como cuando me venían deseos, ¿no? Y nunca te conocí. O te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco. ¿Se te hace que lo que tienes hoy día es poco? ¿Se te hace que orar es poco? Dijo, si os he hablado, imagínate, si os he hablado cosas entendibles, imagínate si hablara yo lo celestial, no me entenderías. ¿Me explico? Pero Dios en su palabra nos habla tan bellamente, alguien decía en su testimonio, tan pacientemente, que nosotros, mis amados hermanos, tenemos el recurso, los medios de gracia para perseverar.
Porque mi amado hermano, orar, la oración es un medio para perseverar hasta el final en la fe. Cuando Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, estaban cantando, porque sabían, según su propia carne, que ese día era qué. ¿Qué día de su existencia era esa? El último de sus días. ¿Y qué dijeron? Mejor que cantemos y alabemos al Señor. Imagínense, no, pues es que ya nos vamos a morir. Silas, pues perdóname por haber sido malo contigo. Perdóname por haberte dicho cosas. Ay, si hubiera hecho, hombre, si hubiera ido. Ay, si hubiera puesto. Pero si Dios me da otra oportunidad, lo voy a hacer y ahora sí voy a cambiar. Ellos no estaban pensando eso, porque ellos sabían sostenerse a través de los medios de gracia que Dios les había dado. Y dijeron, si morimos, morimos, porque sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor. Le va a decir, sin ninguna vergüenza, Dios, tú has sido glorificado en mi vida, para vida o para muerte. Pero tú has sido puesto en alto a través de mi vida. Y mi amado hermano, es Dios obrando en la vida de aquellos que toman estos medios de gracia, lo ponen a su servicio y buscan perseverar en la vida cristiana. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? Orar, mostramos ser dependientes al Señor. Principalmente oramos para que Él haga su trabajo, pues, en nosotros, decisivo en nosotros. Oramos al Señor diciendo, Padre, no dejes que mi fe falte, manténme, persevera o preserva mi vida en tu amor. Recuerda al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? El diablo os ha pedido para zarandearos, pero ¿qué dijo el Señor? Pero yo he orado para que tu fe. Ay, hermanos, eso es maravilloso. Pedro no tenía ninguna fuerza, lo único que tenía en su corazón era, si me agarran, digo que no lo conozco. Pero el Señor le dice, yo estoy orando para que tu fe no falte. Y eso me agrada, hermanos, porque Jesús es mi sumo sacerdote, pero también es, ¿qué cosa dice la Escritura? Mi mediador. Y delante del Padre Él está. Padre, sosténlo. Padre, presérvalo. Padre, ayúdalo. Dale más de ti. Dios, tómalo en tus manos, que Él pueda ver tu mano maravillosa. Él está orando por mí. Él está orando por mí, mi amado hermano, y está orando por cada uno de los suyos. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú preservando en ello, mi amado hermano? ¿Cómo estás buscando al Señor? Y le dices, Señor, yo también quiero preservar en tus caminos. Dame fuerza. El Señor está haciendo lo suyo. ¿Y tú qué estás haciendo, mi amado hermano? Y Judas precisamente dice que el camino para mantenerme en su amor de Dios es orar y tener fe. ¿Me vuelve a ayudar? Judas 20:21, por favor. Dice así, 20:21, ayúdeme. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Orar en el Espíritu Santo no es un modo extraordinario de oración. Es la manera habitual de vida de cada creyente. Orar en el Espíritu es ser movido por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo en oración. Es una oración, mi amado, hecha por el creyente que está en plena comunión con el Señor y con su Espíritu y con su palabra, donde el Espíritu Santo va actuando con la libertad y el poder y la dirección para guiarnos a través de su palabra nuestras oraciones. De ahí la palabra tan importante. Orar en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, amado hermano. No lo es.
Ese quizás sea un don. Pero orar en lenguas no es orar en el Espíritu Santo. Es el modo natural de cada creyente que está en comunión con el Señor. Es como dijera el apóstol Pablo en Efesios, busque por favor 6:18. Efesios 6:18 dice lo siguiente, por favor, si lo busca. Dice así, juntos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo mismo que está diciendo Judas, lo está diciendo Pablo. Es decir, toda oración debe ser hecha en el Espíritu Santo. No hay ninguna oración que no sea hecha en el Espíritu Santo, ¿me explico? La oración de los fariseos es: yo voy a orar para que ellos me vean, ¿cierto? Esa no está motivada, no está siendo guiada, no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. La oración de los incrédulos, ¿cuál es? O la oración de los que no son del Señor, ¿cuál es? La palabrería. Porque piensa que por su mucha palabrería va a ser oído. Y ahí, por supuesto, no está conducido, no está dirigido por el Espíritu Santo. Pero la oración del creyente debe ser esa oración hecha en el Espíritu, donde el Espíritu Santo va guiando, va moldeando, va formando, va preservando en la oración al creyente. Orando en el Espíritu Santo, no, vuelvo a repetir, no es una forma especial de orar, como hablar en lenguas. No es esa cuestión que tendrán que decir, no, pues te tienes que poner así porque hay hasta un libro por ahí, ¿verdad? La oración eficaz o la oración efectiva, 7 pasos para lograr lo que te propones. Y entonces ahí están los cristianos leyendo primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿no? Ya te van diciendo cosas. No, mi amado hermano, es tan natural la oración al Espíritu que cada vez que el Espíritu Santo te guía a la palabra del Señor, observas cosas del Señor y dices lo grande y maravilloso y lo tremendo que eres, y buscas al Señor y tus oraciones son conducidas, son dirigidas y son guiadas por Él para que ores de acuerdo a los propósitos benditos del Señor y puedas encontrar ese gozo y decir: Dios, gracias porque a través de tu palabra y la oración en el Espíritu Santo estoy siendo preservado para ti. Romanos 8:26 dice lo siguiente. También el apóstol Pablo habla acerca de orar en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Dice 8:26, ¿lo tiene? Dice así, ayúdeme. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está claro lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿ya notó? Y lo que hace es ayudarnos en nuestra debilidad cuando necesitamos orar, pero no podemos como deberíamos hacerlo. Hay cosas que tú dices, bueno, Señor, no sé cómo orar. Y entonces te entregas al Señor, te entregas a la oración y el Espíritu Santo está haciendo esta labor. Te ayuda en tu debilidad. ¿Para qué? Para que puedas orar como conviene. Entonces, orar en el Espíritu Santo significa con la ayuda del Santo Espíritu del Señor, con su fuerza y con la habilitación, vamos a llamarle así, del Espíritu Santo para compensar tu debilidad. No es que digas, pues yo voy a pedir un carro y acabo ya el Señor, el Espíritu Santo va a dirigir mi oración para que sea un Cadillac del año, ¿no? Esto es, yo, Señor, no sé qué pedir entre una cosa y otra, pero yo voy a orar y el Espíritu Santo se encarga, a través de su ayuda, su fuerza, su habilitación, entonces compensa tu debilidad delante de Dios. Por eso ora. Orar en el Espíritu Santo también es esto. Romanos 8:15, por favor, un poquito atrás, versículo 15 y 16. ¿Lo tiene? Romanos 8:15 y 16. Ayúdame, dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el asunto aquí en este texto es que el Espíritu de Dios nos ayuda a tener la seguridad de que somos hijos de Dios, al causar que en nuestro corazón o desde nuestro corazón podamos gritar, Abba Padre, necesito tu ayuda, Dios, ayúdame Señor, porque es el Espíritu Santo quien me da la certeza de que soy su hijo.
Es decir, el Espíritu Santo va a mover mis oraciones. Motiva mis oraciones. Habilita el hecho de que yo pueda orar. Y da poder para que mis oraciones sean oraciones efectivas. Esto es fabuloso, hermanos. ¿Lo pueden entender? Porque si el Señor me da el medio de gracia, que es la oración, Él mismo hace aquello para que yo ore. ¿Para qué? Para que, dice Judas, para que yo persevere en su amor. El Espíritu Santo mueve mis oraciones. Motiva, habilita, da poder a ellas, pero también significa, por otra parte, que el Espíritu Santo es quien me va a guiar o va a guiar mis oraciones de manera que estén de acuerdo a la naturaleza de su palabra. Es por eso, mi amado hermano, que el Espíritu Santo no solamente me va a tomar en blanco, pues yo no sé nada de Biblia y entonces voy a orar. No, Él va a tomar para formar mi carácter, para formar mi vida, para formar mis relaciones, para formar mis oraciones, va a tomar de la palabra para decirme así. Entonces, no solamente, mi amado hermano, es pues voy a orar así, como dice el hermano Alfonso. Dios bendito, a ver, es que la tengo aquí. Si junto la de mi hermano Alfonso, más la de mi hermano Diego, más la de la hermana Aide, yo creo que está efectiva, porque pues los tres son efectivos, ¿no? Para orar. La única manera en que tú puedes y el Espíritu Santo te guía a tus oraciones es la palabra. Así que, mi amado hermano, cada vez que digas, pues voy a orar, tal y cual cosa quiero hacer, voy a orar, mejor di, primero voy a buscar al Señor en su palabra y después voy a ponerme a orar para que el Señor dirija mis oraciones. Significa también que es Él quien guía mi oración de tal manera que estén de acuerdo a su palabra y a la naturaleza misma de Dios. Esa es una clave, mi hermano, amado hermano, para orar en el Espíritu Santo. Alguien habrá dicho aquí, yo quería que nos dijera cómo declarar y hacer, ¿verdad? Que esas cosas. Por eso es importante, mi amado hermano, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. ¿Es cierto? Le voy a decir solamente algunas cosas que apunté aquí. Se nos dice que nosotros oremos en el Espíritu Santo, como se nos ordena que caminemos por el Espíritu. Como se nos dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. O que podemos llamar a Jesús Señor por el Espíritu. O que adoremos por el Espíritu. De tal manera, mi amado hermano, todas estas cosas se supone que debemos hacer por el Espíritu. Entonces, orar, ¿cómo se hace? Por el Espíritu. No hay de otra manera. Pero debemos hacerlas de una manera que sea el Espíritu Santo quien lo está haciendo a través de nosotros. De tal manera que es el Espíritu Santo el que lo va a hacer a través de nosotros. Por eso se nos dice que lo hagamos todo en el Espíritu Santo. Y mi amado hermano, eso es importante, porque esto te va a orillar, te va a llevar a que busques con más ahínco al Espíritu del Señor. Y aquí en su palabra lo busques y Él te va a dar todo lo que tú necesitas, todos esos recursos para poder orar en el Espíritu. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. Entonces, a ver, hermano, ¿cómo oro por el Espíritu Santo? A ver, díganos. Bueno, dos cosas que quiero decir, ya casi para terminar. ¿Cómo oro por el Espíritu Santo? Primero, confía en Dios. Confía en fe para que Dios te dé de su Espíritu para ayudarte a orar. Dijo el Señor que acaso Él no dará de su Espíritu Santo a quien se lo pida. Ojo, no está hablando acerca de que necesites un bautismo del Espíritu Santo. Él está diciendo, ¿acaso no será que si tú oras y me pides de mi Espíritu para que te ayude, no te lo voy a dar?
¿Acaso, mi amado hermano, no es que tú vayas al Señor y digas: Dios, hoy necesito de tu espíritu para mi vida cotidiana? Hoy necesito de tu espíritu para ir a trabajar. Y el Señor te va a decir: claro que sí, pues pídemelo, pídeselo. Dios, dame de tu espíritu para este día, para poder orar aquellas cosas que te glorifiquen, que te hagan ver como lo que eres, Dios, pero además también para que mi corazón y mi alma estén siendo perseverantes en tus cosas. Dios, ayúdame, dame de tu espíritu. Porque si solamente piensas que hay que pedir al Espíritu Santo para abrir una montaña o para hacer que una montaña salga de un lugar a otro, mi amado hermano, pues precisamente necesitas del poder del Espíritu Santo para hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios quien provee de su Espíritu para que seamos más que vencedores. Entonces, la primera cosa es: confía en fe para que Dios te dé de su Espíritu para ayudarte a orar. ¿Has orado? Dios, dame de tu Espíritu, quiero orar más. Quiero orar más. O Dios, dame de tu espíritu porque ya no quiero seguir orando las mismas cosas de siempre. ¿Has notado que a veces oramos lo mismo? Somos bien repetitivos, así como pensando que decimos lo mismo y ya. Bueno, ten cuidado porque eso pueden ser las palabrerías que dice el Señor. Es decir, no confíes en lo que tú puedes hacer en tu propia naturaleza y fuerza. ¿Te has fijado que a veces nosotros mismos pensamos que hay cosas que Dios sí puede hacer y otras que nos las ha dejado a nosotros para hacerlas? Bueno, manejar. ¿Hace cuántos años manejas, hermano? ¿Hace cuántos años manejas? Bueno, ya tengo 30 años, 40 años manejando. Pues, o sea, Dios, esto yo sí lo sé. Y como eso, muchas cosas. Pero tenemos que orar al Señor: Señor, dame de tu espíritu para que el día de hoy, en tus fuerzas, en tu espíritu, pueda manejar un auto, hacer pan, venderlo, cuidar de mi casa, hacer compras. Hermanos, necesitamos movernos ahí. No confíes en lo que tú puedes hacer en tu propia naturaleza y fuerza. Confía en la misericordia de Dios para ayudarte a orar por su espíritu. Confía en que Dios va a ayudarte, por eso ora, por eso es importante orar. Cuando somos demasiados débiles o estamos demasiado tristes o estamos demasiado enojados o demasiado aburridos para orar, no asumas que no puedes orar, sino desvía tu mirada de lo tuyo y pon tu mirada en el Señor. Pídele a Él: Señor, dame de tu espíritu para poder orar. Romanos 8:26. De nueva cuenta vamos al texto. Romanos 8:26. Dice así, juntos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No asumas que no puedes orar. Desvía tu mirada de lo tuyo y mira a Cristo, mira su misericordia y confía para que Él te ayude. Porque Él te ayuda en tu debilidad para pedir como conviene. Y luego, para poder orar en el Espíritu, eso es lo primero. Lo segundo, para orar en el Espíritu Santo, haz que tus oraciones, se conformen, se hagan, se ajusten a la palabra de Dios, que el Espíritu mismo ha inspirado. ¿Cierto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Me acompaña? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Me ayuda? Dice así, 3, 16 y 17 de segunda de Timoteo, juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura es el mismo Espíritu que yo necesito para aplicarlo, para vivirla, para orar. Entonces, mi amado hermano, si vas a la palabra y meditas en ella de día y de noche, leyendo todos los días de manera constante y memorizando incluso porciones bíblicas para tu día,
y teniéndolas presente en el día y llevándolas para tu propio deleite, entonces nuestras oraciones serán moldeadas por la palabra de Dios y serán guiadas por el Espíritu Santo, ¿o no? Si te levantas todos los días, Señor, échame la mano, ayúdame, tú sabes que estoy cansado, pero pues tú tienes el poder y pues yo confío en que tú me vas a ayudar y demás, y no vas a la palabra, ¿cómo puedes estar orando esas cosas? Pero si vas a la Escritura y tú te encuentras ese pasaje que dice, Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Y dices, Dios, no tengo ninguna fuerza. Dios, me siento débil hoy, me siento cansado, Dios. Tú dame fuerzas, tú lo has prometido. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? El Espíritu Santo te está ayudando a moldear tus oraciones con la palabra. Y eso que tenías en mente, decir, hoy tengo mucho trabajo y lo tengo que terminar hoy, eso queda en segundo lugar. Porque lo que va a quedar ahí es lo que el mismo Espíritu que inspiró la palabra, es lo que te está guiando a orar. Si vas a la palabra y meditas en ella y lo haces constantemente y te aprendes versículos bíblicos para tu día y los vas poniendo ahí en tu deleite, entonces estarás siendo guiado por el Espíritu Santo ¿a qué? A orar por esas cosas para ti. Nuestro papel, mi amado hermano, es tomar lo que sabemos sobre la voluntad de Dios que está aquí en la palabra de Dios y saturar nuestras oraciones con ello. Te lo vuelvo a repetir, mi papel es tomar lo que yo sé de la voluntad de Dios en su palabra y saturar mis oraciones con ello. Es lo que yo tengo que hacer. Entonces, te estoy diciendo dos cosas fundamentales para tu vida. Lee la Biblia y a través de la palabra de Dios, ora lo que lees. Entonces, te exhorto, mi amado hermano, en el amor del Señor, te animo a que te mantengas en el amor del Señor orando en el Espíritu Santo. Te animo, te exhorto, mi amado hermano, a que ores continuamente confiando en la ayuda del Espíritu Santo y viviendo en la palabra del Señor. Te exhorto, mi amado hermano, a que uses tu Biblia todos los días y te dejes impactar por lo que el Espíritu Santo ha puesto en la palabra para que te guíe a orar. Te animo, mi amado hermano, a que ya te bajes de aquella idea de que hoy voy a ser gran vencedor. Te animo, hermano, a que vayas a la palabra, te humilles ante ella, entiendas lo que dice el Señor y la tomes para ti y empieces a orar a través de ella. Y te doy unos ejemplos. Lees la Escritura y vas a Hechos capítulo 4 y te encuentras una iglesia ahí, perseguida, luchando, siendo atacada por todas partes, y llegas al versículo 29. Una iglesia que está orando y dice ahí, están orando y dicen ellos, y ahora, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y entonces, mi amado hermano, inclina ahí, deja lo que estás leyendo, inclina y di, Señor, dame valentía en tu palabra. Señor, da valentía a la iglesia para sumarnos al evangelismo. Danos valentía, Dios, para no callar quién eres. Danos valentía, Señor, para hablar de tu palabra, para hacer luz en este mundo. Señor, dame palabra para hablar a las personas de ti. O vas más adelante, versículo 31. Vas a encontrar lo que sucede cuando estos oran. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quieres otro ejemplo? Romanos 10:1. Vas leyendo Romanos y te encuentras con este texto. Versículo 10:1. Y dice así, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y te detienes ahí y dices, Dios, yo estoy orando hoy porque mi anhelo es la conversión de mi padre o de mi madre o de mi hijo. Dios, salva, que se convierta su corazón, que tenga salvación. Y continúas más adelante. Es decir, esto es algo que se denomina orar la palabra. Ora la palabra. Ay, mi amado hermano, cuando vas y lees, empiezas a leer textos y te encuentras
Isaías, que dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y te empiezas a leer y dices: Dios, perdóname por mi religiosidad. Perdóname, Dios, porque estoy viviendo una vida religiosa pensando que haciendo esto, entonces voy a recibir tu mano. Perdóname, Dios, porque he caído en una religiosidad en mi vida. Y Dios, ayúdame. Quiero lavar mis manos. Ayúdame, Dios, a quitar la iniquidad de mi boca, de mis ojos. Ayúdame, Dios, enséñame a hacer el bien, a buscar justicia, a buscar rectitud. Y eso es orar por el Espíritu Santo. Pero si no lees la palabra, o la lees poquito, estás orando en tus fuerzas. Entonces, mi amado hermano, lee y ora. Ir a la palabra y estar en ella correctamente es estar en oración. Y cuando la fe en lo que la palabra dice y la palabra se unen, es decir, en lo que Dios dice y lo crees en la palabra, y se une en la oración, entonces estás orando en el Espíritu Santo. Si lees sin orar, o si oras sin leer, eso cualquiera lo hace. Pero orar en el Espíritu es permitir que la palabra, a través de su Espíritu, moldee tu mente, tu corazón, y que tu boca exprese: Dios, necesito esto. Y entonces es así como te vas a mantener en el amor del Señor. Y es ahí donde las bendiciones del cielo te alcanzan. Y es ahí donde puedes decir: puedo llegar a la presencia del Señor sin ninguna vergüenza. Por ello, amado hermano, aprende a orar la palabra para tu bien, para el bien de tu familia y para el bien de esta iglesia. Vamos a ponernos en pie.